avanza Loquillo, va Franco González, amaga, va, disparó, toca el arquero, ya la tiene Franco González y sale velozmente, avanza Franco, busca el arco, primer palo, alza la pelota, sale largo, Franco para Facu, Facu para Valen, vale al arco, rebota, vuelve a jugar con el número 10, 8, intenta hacer la pared, no, la abre hacia el otro lado, no la tiene Facundo, toca Loquillo, el 8, Loquillo de vuelta, se está escuchando bien. Para Facundo, el arquero tapa, Valen va, a Juancho, al arco, la tapan en el segundo palo, juegan, se queda la pelota en 8, ya la juega con el 10, va a preparar, sí, Loquillo tapa, avanza Loquillo, Loquillo con nueva, el arquero la saca al córner, se juega la personal, va mano a mano con Loquillo, tapa Loquillo, rebota en el 15, le queda Loquillo de vuelta para Ariel, la cambia para Valen, ¡gol! ¡Gol! ¡Juliano! ¡Lo hizo Valen! Va, Tommy el arco, el arquero, la toma el arquero, bien, a la pelota del Deportivo Merlo, el 6, juegan, entra a la pared, amaga bien, va bien, viene, ¡gol del Deportivo Merlo! ¡Gol de una buena pared! Desde el arco jugando, Loquillo juega para Ari juega para Tommy juega para Santi para ese, no, para Miguel era la pelota, va Miguel contra el 5, gana el 5 muy veloz, la mete adentro, le iba a sacar Tommy, la recupera a Tommy avanza, Tommy pasa, muy bien, se la toca Ariel la mete adentro y se había pasado para que Miguel le come la espalda a Miguel se hace bola hasta el 15, tapa Loquillo. Para 10. Ambioso 13, pero pierde con Facu. Se viene Facu, la pelota, ¡gol! ¡Valen! ¡Oh! ¿Por qué no desaparecía ese clavo? ¡No! ¡Valen! ¡Pone 2 a 1! 5 contra Valen, va a jugar la posición del 5, el partido, va contra Valen. Al ladito del palo, se salva Juliano. Loquillo, a Valen en el segundo palo. Busca, de vuelta Loquillo, lo metía, buscando el segundo palo. A cortar antes de llegar, otra vez el 5, mano a mano con Facu. Otra vez amada, Loquillo, la mete adentro. Tiene Facu, quiere salir, corta el 5. El 5 intenta patear la carta, otro campo, le queda el 5. Loquillo. Pancho, contra la pared, anticipa ese piel, se viene ese, busca el remate, la pelota rebota en el 7, pasa de pelota al arquero, a la paralela con Santos del 7, sí, sale Loquillo, Loquillo va para Santi de cabeza, cerquita, Loquillo con la pelota, Loquillo va a buscar el remate, la toca el arquero, Loquillo espera, van a buscar. Pasa Maxi, para Facundo, va Facundo, pancha la pelota, pelita, llama al arquero, y adentro ya la tiene Loquillo busca el arco, ¡uy! Rozó el palo, Miguel no llega, le queda el 10, pasa de largo, ahora remata y la pelota ya es de Loquillo. Maldito infierno blanco. 2-2 le dicen, vienen uno parado en el centro, el 15 la mete, segundo palo no llega, en el 5 la busca, va al 15, la mete adentro, el 13 define, pero afuera, va a buscar el remate número 5. Saca, le queda el 5 de vuelta, Loquillo tapa y es córner, llega la última, no, el 10 mano a mano con Valen, la abre con el 13, el 5 a rematar, no, la abre con el 13, el 5 de vuelta, va para el 10, hasta cuando va para el árbitro y la pelota se va, y el final, el Merlo, ganó
Soriano.